gracias a todas las personas de la Fundación Loveliana que han hecho un excelente, estupendo trabajo. Y más para ser personas que nunca han organizado este tipo de eventos y de esta magnitud. Así que todos reverencia a ellos. Sí. Para comenzar, yo no soy ni arqueólogo ni químico, yo soy historiador del arte. Que, o sea, yo llego a San Pedro de vueltas así, más o menos, que tienen que ver. Todos le debemos mucho al... Hay un libro que sale en el año 67 que se llama Busca etnofarmacológica de drogas psicoactivas. Es una conferencia patrocinada por el gobierno federal donde invitan a toda una serie de gente extraordinaria para esos tiempos. Y después lo publican a un precio súper barato, $5 o $6, por esta tapadura y demás. Y ahí muchos de nosotros, Jonathan, Dennis, ese libro fue para nuestra generación la introducción a todo esto. Es un libro formidable, se puede conseguir ahora en la republicación por Synergetic Press de Santa Fe, Nuevo México, donde he publicado este volumen original de 67 y el volumen segundo de la conferencia que hizo Dennis 50 años después. Porque esto estaba supuesto a salir no me acuerdo si era cada 5 o 10 años, pero entonces vino Ronald Reagan y Nancy Reagan y su programa de contra drogas y más nunca se hizo este libro. Entonces ahora salió republicado en Synergetic Press. Es un volumen doble con una caja y demás. Y si pueden, es pesado, o sea, enviarlo acá a Chile costaría una fortuna, porque es grande y demás. Ok, bueno, en ese libro, por eso lo empecé a decir, porque ahí había un artículo del antropólogo Henry Bazin, y ahí Bazin mencionaba las excavaciones de Lepage en San Pedro de Atacama, y él lo dice de un modo muy, dice, Lepage está excavando cientos de tabletas de rapé. Entonces, cuando yo leo eso, que yo había comenzado mi estudio de las tabletas, ¿sabes? Le dije a Donna, nos tenemos que partir para allá de algún modo. Y, sí, yo nunca había estado en Chile, y vinimos para acá con nuestros dos, mi hija y el hijo, y nos mudamos a San Pedro y estuvimos acá un año. Y San Pedro en el 82 no es lo que ustedes ven hoy. San Pedro en el 82 había electricidad de la caída del sol por 2 horas. Y eso significaba que tú veías a las pobres mujeres que las mujeres tenían que planchar, todo. La electricidad se les iba en tareas domésticas que no habían hecho durante el día. Pero bueno, y ahí vimos en San Pedro una vida paradisíaca donde no había nadie, un lugar extraordinario, con un museo lleno de tabletas de rapé y de evidencias de sí, en realidad, y todo ahí el caos que Lepage había dejado cuando murió, que era, él sabía lo que había, pero el resto de la gente, nada. Entonces fue como hacer arqueología de museo, buscar por todas las esquinas, por todas las gavetas, dentro de las vasijas, y ahí se encontraba todo tabletas de rapé, tubos y demás. O sea, para mí fue como, wow, era como, llegué ahí de pronto, sí, al paraíso. Y a mis hijos les gustó, yo creo. Iban a la escuela ahí en San Pedro. Y fue para ellos también la experiencia. Nuestra hija es arqueóloga y trabaja acá con el equipo de Pancho Gallardo en la desembocadura del Loa, más o menos el trabajo que están haciendo últimamente. Bueno, pero yo les voy a hablar de algo diferente. Sí, porque me intriga mucho. Hay este encuentro, primer encuentro, cuando los europeos llegan y se encuentran con los taínos, e inmediatamente ven sus actividades chamánicas. Entonces, es como Colón ya en 1495, Cristóbal Colón ya escribe una carta donde él narra este evento que él vio, que él presenció. Pero imagínense, esto es temprano, 1495, es casi 50 años de la llegada de ellos acá. Y las cosas cambiaron mucho, porque en el Caribe en realidad tuvimos la fortuna de tener a 2 cristianos que eran mejores personas, diría yo. Está Ramón Pané, que Colón lo deja en lo que es hoy la frontera entre Haití y República Dominicana. Y lo deja, yo les muestro en el mapa cómo fue. Lo deja ahí en 1494 y se va a seguir su trayectoria y regresa 3 años más tarde, que Pané se lo ha pasado solo entre los taínos, no solo acompañado por los taínos. O sea que y Pané entonces escribe
el primer libro en lengua europea en América. Es su relación de las antigüedades de los indios. Y ese libro tiene una aventura, porque el hijo de Colón, Fernando, publica Palabras del Almirante, y lo publican en una imprenta en Venecia, y traducen estos documentos del castellano de esa época al italiano, y lo publican en este libro 1575, algo así. Y ponen el trabajo de Panet como apéndice, y lo traducen al italiano de ese tiempo, y ahí se pierde el manuscrito de Panet. Y lo que hoy vemos en los libros que existen en castellano y en inglés es de esa traducción al italiano. O sea que es poco confuso. Y debe estar quién sabe dónde, en Venecia quizás, como ahí fue la traducción. Pero bueno, y ahí tenemos una documentación que es temprano y no está tan saturada como más tarde aquí se encuentran con los otros cronistas que solo ven diablos por todas partes. Parece más normal, yo diría. Y después el otro que viene es Bartolomé de las Casas, que es excelente, y publica un trabajo que se llama Apologética Historia de las Indias, que era como una apología que él hacía como español para los nativos del Caribe. Yo sé que es interesante, pero bueno, eso es lo que voy a hacer yo. Existe mucha parafernalia taíno, madera súper bien tallada. Entonces yo pongo aquí esta doble fecha, porque los taínos, por supuesto, estaban ahí desde hace mucho más tiempo, pero el contacto ocurre en 1492, el primero, y ahí continúan llegando más y más. Al principio, solo hombres. Y no es hasta como al 1505, 1510, que viene el primer viaje con mujeres, que traes sobre todo a las mujeres de los maridos que habían ido antes, a sirvientes, prostitutas, eso sabe todo, el gamut de cómo podemos utilizar a estas personas en la colonia. Pero los primeros años son sin mujeres europeas. ¿Y qué mezcla puede haber ocurrido ahí con las mujeres taínos? No sé. El desastre entonces de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, es que la cultura nativa en 50 años se acabó. ¿Sabes? En 50 años se acabó. Habría habido mezcla y todo, pero lo principal, la cultura, el habla y demás, desaparece. Que es, tú sabes, es una diferencia que yo veo entre nosotros, cubanos, por ejemplo, y ustedes, que tienen una presencia indígena en su vida, mientras para mí eso no existía. Y eso era una lejanez que uno veía en las películas. No, y no existía. O sea, el contacto con la vida nativa fue algo. El interés, por ejemplo, en mi caso, que me surge a mí por eso y empiezo a estudiar esto. Pero el cubano averaje contemporáneo mío no tiene ningún tipo de background. Lo mismo similar pasa en Puerto Rico, por ejemplo, y en República Dominicana, que eso sucede. Pero bueno, así es la vida en estas cosas. Bueno, entonces, aquí, esta es la carta que escribe Colón. Este es el primer recuento de una actividad chamánica, quizás, sobre América por un europeo. Cuando él escribe esto de idolatría u otra secta, no ha podido. Hay que se cuenta que Colón aquí es como si tú aplicas a un grant, a una beca, y tú quieres que los resultados que reportas a la persona que te da la beca sean buenos resultados. Así que Colón aquí está tratando de vender su producto, ¿no? Y por eso dice, idolatría, otra secta, no he podido conocerles, aunque está excusando, esto es monoteísta acá, aunque todos sus reyes, que son muchos, tienen una casa para cada uno de ellos. O sea, te acaba de decir que no hay idolatría, pero ya tiene aquí muchos dioses para empezar, ¿no? Que separada de la población, como es muchas veces el chamanismo hoy día en la Amazonía y en el Chaco, por ejemplo, el chamán vive en una casita aparte del poblado. Recuerdo de otra cosa, sino imágenes de madera labradas en relieve que yo les muestro. Ellos llaman semillas. Ni en esa casa se trabaja para otro efecto o servicio, sino para esos semillas. Digo ahora, en esa casa tienen una mesa bien labrada, de forma redonda, en la cual hay unos polvos que ponen en la cabeza de dichos semillas. En esa casa tienen una que ponen en la cabeza de dichos semillas, haciendo cierta ceremonia. Después, con una caña de 2 ramos que se meten en la nariz, aspiran este polvo. Las palabras que dicen no las entiende ninguno de los nuestros. Por supuesto, acaban de llegar ahí. Con el dicho polvo se ponen fuera de tino, volviéndose como borrachos. Y
esa es la primera evidencia de chamanismo americano en Europa. Ahora, dense cuenta que existía el chamanismo femenino, el llamado las brujas, pero yo creo que es una expresión de chamanismo femenino, que es como negativo decir, ¿no? Pero las plantas que se usaban en Europa eran mayormente plantas con tropanos, o sea, beleño, belladona, mandrágora, que el efecto que producían era muy diferente al efecto de las plantas entópticas de América. Y, o sea, creo que ellos, su conocimiento de esto no es directo, ¿no? Entonces, la próxima. Bien, entonces, primero, como es un encuentro, debe presentar las plantas primero en este encuentro. Después vemos brevemente a España y después los taínos, ¿ok? Esta es la adelantera, los taínos la traen, los taínos emigran saliendo como de la boca del Orinoco por las islas y van subiendo. Y ellos traen consigo la anadenantera, que no es nativa de las islas de las Antillas. O sea, cuando se convierte algo en nativo después de 3000 años, creo que ya es bastante nativo. Entonces, sí, ellos lo traen con ellos y llegan a Puerto Rico como 3000 años atrás. Y estos arahuacos se convertirán en los taínos cuando Colón viene. O sea, que son sudamericanos que emigran por las islas. ¿Okay? Entonces, las anadenantas son dos especies con dos variedades, lo mismo que la coca. La peregrina, que es la que se usa arriba, y la colubrina, que es la que se usa por acá. O sea, las diferencias, yo nunca he tenido la oportunidad de tratar la peregrina, así que no les puedo hacer comparación. Solamente he tenido oportunidad de la colubrina. Entonces, esta es la adelantera colubrina, creciendo acá en Salta, en camino al Chaco. Y la adelantera prefiere esto, prefiere esta soledad, si quiere llamarle así, y no bosque. Siempre evita el bosque y va a estas praderas. Y así así es como casi siempre se encuentra. Cuando alguien como los Yanomamo utilizan anadenantera allá por el Orinoco, ellos van, la buscan y la cultivan en sus jardines, porque esa selva es muy cerrada para eso. Y la otra es la peregrina, una foto antigua de Schultes cuando comenzaron estas investigaciones. Y esta es varios nombres indígenas de la anadenantera. Cooba, cuando llegó Colón, Curupa, Siomi, bueno, y demás, una variedad de nombres. Hoy día, la más popular, yo diría, es Yopo, donde la que más de uso por nuestra gente es Yopo. Okay. Y la ven en flor. Es un árbol muy bonito, con una madera muy dura, súper dura. Esto es acá en el Chaco, una planta en el Chaco. Estas vainas así, como este porte, curvas, y tener, yo diría, de 10 a 15 semillas cada una. Y, así. Esta es entonces peregrina, de Puerto Rico, cortesía de una foto de Rey que está aquí de esto, y él vive cerca de este parque taíno en Puerto Rico. Y esta es la planta creciendo allí, o sea, una planta con pedigrí. Las semillas son casi iguales. La mejor forma de distinguir la anadenantera es, porque hay muchas otras mimosas como esta, pero la anadenantera, o sea, y el algarrobo abren, el algarrobo y otras abren así, y la anadenantera abre como un libro, solamente por un lado. Es como fácil, la manera más obvia, digo. Entonces, estos son los alcaloides que ocurren en una adenántera. El principal de todo es la bufotenina. ¿Okay? Y hay trazas de metoxi y de DMT, pero esta es la que, yo diría, la responsable por los eventos que te van a suceder. ¿Okay? Cuando estábamos analizando el trabajo y analizando adelante, bajando de Salta
hacia el Chaco, el promedio que teníamos de bufotenina era 3%, más o menos. Pero cuando llegamos a casa de este señor, donde estaba ese árbol que les mostré anteriormente, yo le dije, veme, como hay tanta nadenantra ahí, o sea, no es necesario tenerla en un jardín. Y yo le pregunto, ¿por qué, no? Entonces, esa planta la sembró mi abuelo. Y su abuelo, después él me dijo, era de quien él había heredado la profesión de chamán. Entonces yo me llevé semillas y cuando analizamos esto resultó tener más de 12% de bufotenina, 12,4 primero. Y Dave Reiki, la persona químico que trabaja conmigo, se asombró, analizó esas semillas 3 veces para estar seguro de que esa cantidad era alta, porque eso es bastante. Yo creo que yo no sé tanto de estas cosas como otros, como Jonathan. Yo creo que un 12% es algo bastante mayor. Creo que ocurre en el opio, ¿no, Jonathan? Pero no es una cosa normal. La coca misma tiene mucho menos cocaína que esto. O sea, y esto, las primeras noticias de esto fue la de Richard Splus viajando en su libro Notas de un botánico en los Andes y la Amazonía. Está en línea, lo pueden bajar gratis en varios lugares. Notas de un botánico. Y él, notas de botánico, y él se encuentra con este guajibo. Esto qué curioso, ¿no? Por lo menos se encuentra con. Esto está hoy en Q. Se encuentra que este señor tenía colgado de su cuello un pedazo de Banisteriopsis. Y según va preparando el yopo, va masticando el Banisteriopsis. Lo que ella pone ahí, una comprensión de que los indígenas de ese lugar conocían las posibilidades de la interacción de una planta con otra, que ya va como apuntando a cosas como la ayahuasca, por ejemplo. Pero yo creo que este tipo de actividad fue predecesores de la ayahuasca que conocemos hoy de Banisteriopsis y Chacruna. O sea, los indígenas conocían que ciertas combinaciones, pues como ustedes probablemente saben, muchas triptaminas como el DMT no son activos oralmente. Entonces, al ponerle plantas que contienen betacarbolinas, inhiben la producción de MAO y es efectiva. O sea que esto es algo que se sabía desde hace mucho tiempo, que había estas combinaciones posibles y que la ayahuasca es solo una de todas estas posibilidades. O sea, hay múltiples posibilidades de ayahuasca. Este equipo está en el Q, en la sección de botánica económica. Este es el equipo, con ahí como un tubo bifurcado en forma de Y. Puedes juzgar el tamaño porque las nueces de arriba no van a la nariz. Puedes juzgar el tamaño. Y semillas de peregrina. Entonces la otra planta importante es el tabaco. El tabaco siempre está presente. Y este es el tabaco en el patio de mi casa. Allá en el fondo es una piedra hongo que nos regaló Paul Stamets hace años. Una piedra, no es real, por supuesto, está hecha con ¿cómo se llama? Con yeso de dentista. Es duro. Y yo le puse un sellador. Pero el tabaco es espectacular. Y este es un dibujo que hizo Donna del tabaco de la casa. Esto dice el tamaño. Yo la puse en el escáner mío y lo tuve que hacer en 2, porque es más grande que la mesa de mi escáner. El escáner, para que les interese, si la planta no es muy tridimensional, el escáner hace una labor extraordinaria. Si ves ahí, es que esto es corrugada la planta, ¿no? Pero miren qué bien. Pues si la ves en el computador es como que tienes un microscopio. Entonces, ¿verdad? Visiones interiores. Acá en flor. Una flor muy como delicada. Y entonces ahora, esta es el área de ocupación taína. Los taínos, como les decía, salen de por aquí y van subiendo las islas hasta que llegan a las Islas Vírgenes, Puerto Rico, Española y Jamaica, y
este mapa quizás es demasiado en Cuba, quizás es menos la extensión de los taínos en Cuba. Y la evidencia más temprana arqueológica de los taínos en el Caribe es aquí, en la esquina suroeste de Puerto Rico, un lugar que se llama Cabo Rojo. Sí, que hoy es una playa, pero no muy... O sea, hay turistas ahí, pero no es el lugar más turístico de Puerto Rico. Y ahí es donde hay la primera evidencia, 800 antes de Cristo, la fecha de radiocarbónica. Ahí. ¿Cuánto tiempo le debe haber demorado esa peregrinación, si quieren, desde Sudamérica hasta llegar a Española, que es su mayor lugar? Entonces estos son los viajes. Entonces por este lado, como los taínos vinieron abajo, arriba, y entonces por acá vienen los europeos, los 4 primeros viajes de Colón. El que nos interesa más, el que yo lo voy a enseñar en mayor detalle, es el segundo. Pero Colón viene en la línea azul y viene Cuba. Primero toca aquí las Bahamas. Y pues Santo Domingo acá y se regresa más o menos tal cual vino. No hay polémica de a dónde en realidad en las Bahamas llegó. O sea, puede decir un callo más para allá, uno más para acá. Entonces, pero lo interesante para lo que nosotros vamos a ver es el segundo viaje, que es el segundo viaje que es el que trae a Panay. Viene por acá, se va por el sur de Puerto Rico, sube por acá, reconoce Cuba por un momento y se regresa y se va. En estos tiempos él creía que Cuba él le llamaba tierra firme, o sea, creyendo que era el continente que él quería descubrir, pero tierra firme resultó ser no tanto tierra firme, ¿no? Entonces, en ese segundo viaje, Colón trae a Pané y lo deja, y Pané escribe su libro Relación de las Antigüedades de los Indios, donde detalla todas estas cosas. Y le voy a mostrar la parafernalia y le muestro el texto de paneo de las casas, para que vean cómo es los de madera. Fíjense, un diagnóstico de arte chamánico es el énfasis en mostrar los huesos. O sea, es como una esqueletonización, que la persona es como piel y hueso. Entonces, este es uno de esos, ven con esto sentado sobre sus piernas. Y este otro es más fantástico. Esto es de vértebra de manatí. Manatí es como la vaca marina, o sea, y es un acróbata. Y les muestro otros acróbatas después. Pero fíjese que él pone sus piernas hacia arriba y uno pondría la nariz acá. Y quizás, déjenme mostrarlo el próximo, quizás aquí del poto saldría un tubito. Para esto no tendría que ponerse arriba. Y también ven esqueletonizado. Y es como este acróbata. Y el arte taíno ha sido muy falsificado, pero extremadamente. Y este es uno de los que más aparece en colecciones, ¿no? Y son falsificaciones. Y este es otro, en forma de Y, del lado haitiano de Española. Este fue perdido y reencontrado. Este fue publicado en los años 40 y desapareció. Y entonces en los años 90 aparece de venta en una subasta en Sotheby's o una de estas cosas. Y de ahí entonces pasó a un coleccionista privado en París, que tanto como yo sé, ahí es donde está hoy día. Pero vean, es de una madera dura, bien pulida. Los cubanos le dicen quiebrahacha o guayacán. No sé, acá tienen un nombre. Entonces, este por otro lado, si es otro acróbata en esta posición bien difícil, como podría explicárselo mejor. Con esta, aquí están, él se dobla la pierna y se las pone en el omóplato. Aquí ven, ¿no? Los pies y la pierna que viene doblada acá. Entonces ahora si les muestro el otro lo van a ver mejor. Pues, ahí lo ven la cabeza y las piernas que le doblan atrás.
Y esto es la descripción de las casas, from Apologética Historia de las Indias. Como ya verán, da la impresión que él trató, que él hizo esta droga, porque no lo puede decir en estos tiempos, claro, pero fíjense, esto se hacía de esta manera. Tenían hechos ciertos polvos de ciertas hierbas muy secas y bien molidas, de color canela o de ella molida, en fin, eran de color leonada. Esas se ponían en un plato redondo, no llano, sino un poco algo combado u hondo, hecho de madera tan hermoso, liso y lindo que no fuera más hermoso de oro o de plata. Era casi negro y lucio como de azabache. Tenían un instrumento de la misma madera y materia y con la misma pulidez y hermosura. La hechura de aquel instrumento era del tamaño de una pequeña flauta, todo hueco como lo es la flauta, de los 2/3 de la cual en adelante se abría por 2 cañutos huecos. Aquellos 2 cañutos puestos en ambas a 2 ventanas de las narices y el principio de la flauta, digamos, en los polvos que estaban en el plato, sorbían con el huelgo hacia adentro y sorbiendo recibían por las narices la cantidad de los polvos que tomar determinaban, los cuales recibidos salían luego de seso o casi como si vivieran vino fuerte. Estos polvos y estas ceremonias o actos se llaman caoba, la media sílaba luenga en su lenguaje. Ahí hablaban como en algarabía o como alemanes, confusamente, no sé qué cosa. Hasta que yo leí este texto, yo nunca había hecho una ecualización de algarabía con el idioma de los árabes, ¿no? Porque es algarabia. Siempre pensaba algarabía como un escándalo, ¿no? Y entonces esto lo escribe Bartolomé de las Casas, que después, unos años más tarde, se va a México. Y este es lo que le llaman semí. Ahora, explicar brevemente la palabra semí. Se le llama semí este objeto porque tiene semí. O sea, es como la vilca, es como una fuerza que reside dentro de las cosas, ya sea un árbol, una piedra, un tambor, lo que fuera, y el semí es como esta fuerza primordial taíno. Y entonces esto es un semí, pero otras cosas pueden ser semí. Entonces, fíjese de nuevo el énfasis en la esqueletonización, aunque claramente el tipo no está muerto, tiene una erección bastante prominente. Sí, si no es un muerto, tiene su vida dentro, ¿no? Pero esto es lo que describen varios de ellos, como acá se pone, es como donde pones la tableta de rapé y el tubo. Lo que las tabletas taínos tienden a ser redondas, o sea, como un plato. Este otro igual, con las costillas fuera. Este está en Nueva York, en el Metropolitan, no me acuerdo, pero está en Nueva York. Y este otro que está como desgastado, ¿no? Pero le da tremenda atracción ese desgaste que tiene. Esto, si ustedes se preguntan cómo esto de madera sobrevive en un lugar tan húmedo como Hispaniola, es que los taínos, cuando se dieron cuenta que los españoles estaban destruyendo estos objetos, los escondieron en cuevas profundas secas y se ha encontrado a través de trabajos arqueológicos a través de los años, ¿no? Sí, esto es bien interesante. Este es del modo como el escultor concibe la forma que va a tallar. Fíjense qué curioso, que esos de madera están hechos de esta manera. Cuando alguno va de camino y le parece ver algún árbol que se mueve hasta la raíz, aquel hombre se detiene asustado y le pregunta quién es. El árbol responde: trae aquí un beíque. Beíque es la palabra taíno para chamán. Trae aquí un beíque, él te dirá quién soy. Aquel indio, llegado al médico, le dice lo que ha visto. El hechicero brujo va luego a ver el árbol, se sienta junto a él y hace la caoba. Echa la caoba, se levanta y le dice todos sus títulos como si fueran de un gran señor. Y le dice: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres de mí? ¿Y por qué me has hecho llamar? Dime si quieres que te corte o si quieres venir conmigo y cómo quieres que te lleve. Yo te construiré una casa con una heredad para hacer ofrendas. Entonces aquel árbol o semí le responde diciendo la forma en que quiere que lo haga. El brujo lo corta y lo hace del modo que se le ha ordenado. Le edifica su casa con una posesión y muchas veces al año le hace la caoba, cuya caoba es para tributarle oración, para complacerle, para saber de mí. Júzguese como tendrán el cerebro, pues dicen que han visto las casas con los cimientos hacia arriba y que los hombres caminan con los pies mirando al cielo. Es una observación que, imagínese usted, un europeo llegando ahí, y está viendo este otro mundo de pronto, ¿no?
Y este es otro semí de Jamaica, en este caso, de una tortuga. La tortuga recurre en la mitología taíno. Ahora les muestro una cosa súper curiosa, pero es como un ave de pico largo encima de esta tortuga. Estos son detallitos que tiene la pieza. Esto es gran parte de la mitología taíno, es esta pareja de mellizos, 4, que son bien traviesos y truqueros, tricksters, donde hacen la apariencia del Caribe de hoy día. Ellos llegan a la casa como de su abuela, y la abuela, como todavía ocurre en el Caribe hoy día, guarda la sal en un calabazo, dicen ustedes, ¿no? Un calabazo, y ellos están metiéndose por la pieza de la cocina y accidentalmente se ponen a mirar dentro de esta cuestión y lo derriban. Y ahí era elementos de sal, y de ahí lo que estaba lleno de agua. Y se sale todo ahí está, como se dice, un diluvio en cierto modo local, y entonces el Caribe se ve del modo que se ve con las puntas de las islas, debido a esta trastada que hicieron estos mellizos cuando derrumbaron esto e inundaron el Caribe. ¿Sí? Y ellos hacen otras cosas y son los clásicos tricksters. Entonces aquí dice, esto es de Ramón Pané. Cuando alguno está enfermo lo llevan al vehículo, que es el médico. Este es obligado a guardar dieta, ¿sí? Igual que como ayahuasca hoy día. Lo mismo que el doliente, y a poner cara de enfermo, lo cual se hace así para lo que sabréis. Es preciso que el médico se purgue también como el enfermo. Y para purgarse toman cierto polvo llamado caoba, aspirándolo por la nariz, el cual se embriaga de tal modo que luego no saben lo que se hace. Y así dicen muchas cosas fuera de juicio, afirmando que hablan con los semíes y que estos le han dicho de dónde provino la enfermedad. Entonces, seguimos con la parafernalia de ellos. Otro equipo importante de las actividades con caoba son estos asientos que sabemos por Bartolomé de las Casas que le llamaban dujo, con la primera sílaba fuerte. Y son bajitos, es como, ustedes usan la palabra acuclillarse, pero es como un acuclillarse asistido, porque es bien bajo. Y aquí hay muchos de ellos, porque es una madera tan dura que sí, por eso las casas dicen, no tan hermoso, liso y pulido, ¿no? Que es. Sí, el arte taíno es muy así, doble vista, la vista grande, pero entonces la vista acá, como por ejemplo, si ustedes, no sé si pueden leer, pero aquí hay dos animales espalda a espalda. Y aquí ven los pies, la rodilla, acá entonces la cadera, y acá viene y aquí está la boca y el ojo. Y entonces acá se encuentran con este otro que está igual en la posición. Entonces acá les surgen estas dos cosas con estas cabecitas acá. O sea, sí, que el arte taíno, como muchos otros artes, claro, permiten como una doble visión. O sea, puedes verlo en su apariencia y después te la acercas y tienes más detalle. Y entonces esto es para todos ver las casas diciendo, yo los vi algunas veces celebrar su caoba y era cosa de ver cómo lo tomaban y lo que parlaban. El primero que lo comenzara era el Señor, y en tanto que él lo hacía todos callaban. Tomaba su caoba y tomábase asentados en unos banquetes bajos pero muy bien labrados que llamaban dujo, la primera sílaba luenga. Estaba un rato la cabeza a un lado de vuelta y los brazos puestos encima de las rodillas, y después alzaba la cara hacia el cielo hablando sus ciertas palabras. Él les daba cuenta de su visión diciendo que el semí le había hablado y certificado de buenos tiempos o adversos que debían de haber hijos, y ahí continúa diciendo lo que le va a pasar. Y esto es 1510, todavía estaba muy lejos América, en realidad. Y entonces hay estas representaciones de cerámica que son como la descripción de Pané. Esto es un recipiente bastante raro, porque fíjense que tiene su boca arriba, pero entonces atrás tiene como un pequeñito lago, o sea, ¿cuál sería el propósito de esto? Yo me imagino quizás hay ciertas de estas cosas, como algunas que enseñan que son de Costa Rica, que es una recipiente con dos cositas, que no sería muy viable para hacer rapé, porque a mí me da la impresión a veces que son para tomar tabaco, beber tabaco por la nariz, como hacen hoy día en el norte del Perú.
Entonces aquí hay otro de ellos, bien pasadito, ¿no? Entonces esto es como algo inseguro. Son supuestamente espátulas vómicas, que la señala Pedro Martí de Anglería. Pero Pedro Martí es como, él nunca vino a América. Y él se entrevistó con Pané y se entrevistó con las casas, y de ahí él saca sus décadas, como él le llama, como un periodista, preperiodista, donde él reporta esto que le dicen otros en sus entrevistas, pero él nunca estuvo en América. Entonces él es el único que habla de estas espátulas como espátulas vómicas. Entonces él lo proponía que la gente cuando hacían la caoba, antes de entrar al templo, a la casa con heredad, como dice, ¿no?, se vomitaban para limpiarse. Ahora, no hay ninguna evidencia de esto, parte de lo que dice Pedro Martí, que es un observador correcto y demás, pero en este caso no hay nada más que él, ¿no? Y aquí está el mismo acróbata después con el cuerpo torcido y poniéndosela, en este caso, las pies en la cabeza, ¿no? Aquí lo ven, sus costillas, y aquí está, entonces aquí está su cara, y la figura mayor está comiendo esta cuestión con forma de huevo, así que se está metiendo en la boca. Y hay muchas de estas, son como así, de este tamaño. O sea, más de lo necesario que para vomitar, no hace falta. O sea, no es un traga espada yogi, ¿no? Entonces, esta es una de las poquitas que se supone que sean cucharillas de caoba, aunque no hay ninguna evidencia de que esto haya sido para caoba o para cualquier otra cosa, ¿no? Pero se las muestro porque están, parece de surrealista, de alguien como Giacometti en sus trabajos tempranos, ¿no? Y esta es una historia formidable. Este señor es como, bueno, les dejo que Pané se los cuente mejor. Dice, los 4 mellizos, fueron tan pronto como llegaron a la puerta de Bayamanaco y notaron que llevaba casabes, un pan hecho de yuca, de manioc, y que se hacían como tortillas en los tiempos prehispánicos, o las tortillas mexicanas hechas de yuca. Y notaron que llevaba casabes. Dijeron, Ayabaco Guaracuel, que quería decir, conozcamos a nuestro abuelo. Del mismo modo, de Mirán Caracol, otro de los hermanos, viendo delante de sí a sus hermanos, entró para ver si podía conseguir algún casabe, el cual casabe es el pan que se come en el país. Caracol, entrando en casa de Bayamanaco, le pidió casabe, que es el pan susodicio, y este se puso la mano en la nariz y le tiró un guanguayo a la espalda. Por muchas averiguaciones que yo he podido ver, esa palabra guanguayo, yo calculo que es moco, ¿no? Porque estás haciendo coba y estás soltando, y como que el viejo le hizo así y le lanzó un lleno de coba, ¿no? Lleno, sí, ¿verdad? Fantástico, ¿no? Pero miren esto. Ah, sí. Ah, se tiró. Qué bien, gracias. Entonces, él aquí sale en estado, en la espalda. Esta la toma con, entonces, narra lo de la coba, que ya la ha narrado en otras ocasiones, y que lo aspiran por la nariz, y esto los hace purgar grandemente, y así les dio por pan aquel guanguayo en vez del pan que hacía, y se fue muy indignado porque se lo pedían. Caracol después de esto volvió junto a sus hermanos y les contó lo que le había sucedido con Bayamanacuel y del golpe que le había dado con el guanguayo en la espalda y que le dolía fuertemente. Entonces sus hermanos le miraron la espalda y vieron que la tenía muy hinchada, y creció tanto aquella hinchazón que estuvo a punto de morir. Entonces procuraron cortarla y no pudieron, y tomando un hacha de piedra se la abrieron y salió una tortuga viva, hembra, y así fabricaron su casa y criaron la tortuga. Pues miren. ¿Eh? Ahí está la tortuga en la espalda de Caracol. Entonces, esto les muestro varios objetos, otros objetos, pero esto es como una variedad de dúo. Es como una escultura extraña, ¿no? Y esta es otra punta, ¿ves? Es como muy bien hecha la pieza, muy equilibrada, muy balanceada, ¿no? Y entonces hay estas otras cosas
que les muestro unas cuantas, pero no hay certeza si esto es cuestión chamánica o no. Pero es como algo diagnóstico del arte taíno, que son estas piedras de 3 puntas, o trigonolitos, como le dicen en la República Dominicana. Aquí en el Museo Precolombino hay un par de ellas. Una es de madera, que en mi opinión es una falsificación, porque cuando tú la miras bien de cerca se ve en los círculos como que es que lo hicieron con un instrumento de metal, con un punzón o algo. O sea que a mí me parece, y además en madera, todas las que yo conozco de lugares taínos siempre son de piedra, o a veces de conchas. ¿Ves? Pero ven, es como una entidad que no está tallada sobre la piedra, sino que es la piedra. Aquí están los pies, está su torso con las costillas, que sube esto acá, la cara, los ojos, y acá los miembros delanteros. O sea que siempre son como si estuvieran vivos, ¿no? Y hay muchos tipos de ellas, ¿no? Y no hay propuestas en realidad. Algunos han dicho que es como ellos navegaban de isla a isla en el Caribe, así es como se veía una isla en la distancia saliendo del mar. Pero eso es una fantasía de alguien. ¿No sabes? Ciertas lecturas de Panet sugieren que puedan haber tenido que ver con fertilidad, porque Panet narra en un momento de que ellos las entierran en los campos de cultivo. Y estas son pequeñitas. Y esto, entonces, con esto voy a terminar, porque hay solamente 2 de ellos. Este está en el Museo Luigi Picorini en Roma, y el museo, que es un museo de etnografía, de los más antiguos de Europa. Lo fundaron en 1865. Y ellos compiten con el Museo de Etnografía de Florencia, que es el museo olvidado en Florencia que nadie va. Está atrás de la iglesia del Duomo, en la esquina de esa calle, con una calle que se llama Borgo degli Albizzi. Y ahí en el segundo piso, con entrada muy limitada, casi nunca abre, está este museo etnográfico que es una maravilla. Es el museo etnográfico más antiguo de Europa, de 1863. Todavía está ordenado como en esos tiempos, las etiquetas escritas a mano. Es espectacular. Y nadie va, porque todo el mundo se va para Uffizi y esas cosas. Y esto aquí no hay nadie, nada más que uno. Y pero igual, así que si van a Florencia, busquen esto, vale la pena totalmente verlo. Y ahí, todavía me queda tiempo, me puedo ir una tangente pequeña, que ahora es. Ahí había un señor, Paolo Mantegazza, uno de los investigadores pioneros de la ebriedad en Italia. Pero él era amigo, que era el director de este museo y el fundador, Mantegazza, con 2 zetas. Él tenía a un optometrista de Florencia, un señor de apellido Massey, y él contrataba a Massey para que viniera a viajar por América a buscar piezas para el museo. Y hay un volumen pequeñito, que son las cartas de Massey a Mantegazza, viniendo de Buenos Aires, cruzando a Santiago, continuando a Bolivia, donde conoce a Max Uhle. Y hay una cosa curiosa, que sería una investigación de museo, pero cuando él conoce a Max Uhle en La Paz, Max Uhle le muestra una tableta de rapé, que maravilla a Massey, no describe nada, debe ser una tableta tihuanaco, y no se abre más de eso. Y, o sea, él se llevó una tableta tihuanaco para Florencia. Entonces, cuando nosotros vivíamos allá, yo voy al museo y me pongo a hablar con una de las curadoras y le llevo una foto, y me dice: yo nunca he visto nada así aquí, pero hay varias cajas todavía no abiertas que me envió Massey. Cajas que llevaban ahí, ya debe ser 100 años. Y esas cajas, imagínate que te permitieran abrir eso, pero imagínate el papeleo y la burocracia que hubiera que meterse para lograr acceso a estas cajas de un museo de Florencia. Bueno, alguien de ustedes con descendencia italiana quizás puedan buscar, ¿no? Pero esa tableta de Tiwanaku está perdida ahí no perdida, está en esos cajones sin abrir en el Museo Etnográfico de Florencia. Okay. Y bueno, y esto, yo no sé cómo esto fue a andar a Luigi Picorini a Roma, pero fíjense qué cosa más curiosa. Es de 75 centímetros de alto y es de algodón, concha, y hay un cráneo humano dentro, hay un cráneo ahí dentro. Le muestro porque hay un rayo X y fíjate, tiene sus costillas bien indicadas en la espalda y todas estas enredos atados en las piernas. Y entonces, dentro ahí está
tabla de madera y contra eso está la cabeza de la persona, pero imagínense, es un cráneo bastante modificado. Es cráneo real, 75 centímetros. Como algo así. Y tiene esto dentro. Es bien curioso, fíjense. Buena dentadura. Y ven acá, como si tuviera, ¿me recuerda esto? Una investigación, otra investigación que sería bueno hacer aquí en el Caribe, es qué pasó en la interacción entre los artistas taínos y los artistas africanos que vinieron enseguida, después, ¿no? Y esto, no sé si conocen esa figura de África Central, en que la imagen tiene como un espejo acá, y acá le echan medicina en esto, ¿no? ¿No se han visto eso? También esas estatuas del Congo que tienen clavos, están llenas, cubiertas de clavos. Eso también tienen esta cosita para poner medicina. Quizás esto sea alguna influencia africana del primer tiempo del contacto, y porque la misma pieza en sí mismo tiene apariencia de África, ¿no? Pero eso no lo ha hecho nadie. ¿Ves? Y esto es algodón, por supuesto, no hay otro animal posible. O bueno, no hay animal como acá, que hay llamas y demás. Entonces, bueno, con esto quería concluir, pero antes de concluir, este es el librito de Pané, publicado por Siglo XXI, que debe ser de fácil acceso. Es una lectura muy amena, es corto, el libro tiene como menos de 100 páginas, pero este señor, José Juan Arrón, ha puesto un apéndice donde cada vez que él ve que hay como cross references, cuando él ve que hay algo de las casas o de Sahagún, de cualquiera, él te pone atrás, tiene una nota a pie de página y atrás está el texto y te refiere, o sea que es bien útil este fenómeno. Y el otro lado es una exposición que hubo en París, en el Petit Palais, una exposición extraordinaria que la cura este señor Jacques Kershage, que yo creo que él fue el curador original del Branly, del Coe Branly, y publica este libro súper bien ilustrado. Cada objeto taíno tiene 2, 3 puntos de vista a esto. Y yo lo compré en un librero de segunda mano. Así que debe andar rondando por ahí, buscándose y demás. Sí. Y el de Pané lo puedo encontrar seguro online. El texto está online de Pané, en ambos, en inglés y en castellano. Ok, bueno, eso era todo lo que yo le quería decir de esto. Espero que le sirva de algo. Yo te voy a pasar. ¿Se abre el espacio de preguntas? Para mí esto contribuye a saber quizás un poquito más quién soy yo, ¿no? Porque en realidad a mí como historiador del arte lo que me lleva principalmente a estudiar los entópticos es que yo crezco en los años 60 y 70 y cuando uno prueba, yo imagino probar el LSD, probar todas estas cosas, y uno le dice, ¿aquí qué está pasando? Entonces, por lo menos mi cosa era ir a averiguar cómo es esto, quién lo ha hecho antes y qué puedo yo aprender de la gente que lo ha hecho antes. Y esto entonces me lleva en historia del arte a la iconografía y a través de la iconografía empezar a indagar sobre esto, que es lo que yo he hecho con el arte de Tiwanaku, ¿no? ¿Qué está pasando acá en estas cosas y cómo puedo yo aprender de eso directamente como ser humano del siglo XX y así aprender sobre esto? Y eso es lo que a mí me lleva a hacer esto, ¿no? Por lo menos este interés que es mío interno a buscar esta disciplina que me pueda aclarar esto. ¿Alguna pregunta o se quieren ir a cenar? Sí, Manolo, acá muchísimas gracias, Manuel, por tu presentación y bueno, por todo lo que nos compartes también en tu trabajo. Mi pregunta es con respecto a la relación que tú puedes de pronto ver a lo largo de tu trabajo, que te muestran, bueno, lo de los taínos en las Antillas, digamos, ese trabajo chamánico que la evidencia arqueológica muestra al momento de la llegada de los españoles. Mi pregunta es,
¿qué relación había entre ese trabajo chamánico de los taínos con respecto al trabajo de los pueblos en el Amazonas, con base en la evidencia arqueológica que conoces del Amazonas, y qué elementos de la práctica chamánica de los taínos de pronto puede que se conserven actualmente en las prácticas chamánicas del Amazonas? También no podemos decir específicamente de los taínos, porque el chamanismo es en realidad una colección de actividades y conceptos que los encuentras. O sea, esas figuras esqueletonizadas son comunes en las esculturas en madera de Rapa Nui, de Isla de Pascua, que son de madera dura y son esqueletonizadas. Y así lo vemos, esa conexión extraña que está aquí en el Caribe y está allá en Rapa Nui. Y sabe qué es lo que está pasando ahí, que es lo más interesante, que es como lo que hace, conocen el trabajo de Raquel Dolmatov de Más allá de la Vía Láctea, donde él ahí aísla de dibujos tucanos una serie de motivos que después se han identificado con fosfenos. Sea no fosfeno, no, yo creo que lo importante es que este señor en Múnich, creo, hace un estudio sobre fosfenos y los cataloga. Y esos estudios de fosfenos en Múnich por personas alemanas blancas es prácticamente punto a punto con los tucanos. Entonces yo creo que está pasando aquí, yo creo que la explicación de fosfeno es como una respuesta fácil, ¿no? De decir, aquí está, mientras tanto que lo que yo creo, no sé si creo es la buena palabra, pero que es esta conexión, ¿qué es lo que está pasando en esta conexión del cerebro, del sistema nervioso o sistema nervioso, más allá de que nos demos vuelta a los ojos y veamos figuritas? Yo creo que es más importante. ¿Qué es lo que está causando esta conexión? Es como intrigante, ¿no creen? Y ahí yo creo que es, bueno, lo averigüen ustedes. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias, Manolo, como siempre. Una pregunta en relación no solamente a la cojoba, sino también, bueno, al cebil o a la vilca. Si vos viste alguna referencia en cuanto a la recolección, ¿no? De las semillas. En el momento en que, como decías vos, ¿no? Que se abren las vainas. En otros casos, como en el caso de algarroba, por ejemplo, son grandes momentos en que se sale a algarrobear, ¿no? A través de las crónicas eso está presente, y son grandes fiestas y grandes borracheras, como que el momento de la recolección es muy importante. Yo no he visto ninguna referencia al respecto, en particular cómo era el momento de la recolección, si se almacenaba, si se iba en conjunto, si se iba individualmente. ¿Vos has tenido alguna referencia que hayas visto? Hay algo que es un escrito de los años 30 por un antropólogo alemán sobre los bororos. Pero tú sabes, esta es memoria bastante remota. Y ahí es quizás donde hay algo. Cuando yo hablé con el chamán Wishi Fortunato en el Chaco, yo le pregunté y él lo hace él solo. Él solo y lo hace siempre y recolecta para el año, por supuesto, pero no entramos en detalle porque él no habla mucho castellano tampoco. Pero él dijo eso, que él lo hacía él solo, solo. Porque él vive solo también, no sé con quién más lo podría haber hecho, ¿no? Sí. Todos, sí. Sí, gracias, Manolo. Una vez en Huaraz llegó un wichí de Salta y que había estado viajando desde allá, del noroeste argentino, hasta Colombia. Y regresando pasó por Huaraz y me contaba de que la mejor forma de usar la vilca, bueno, usar la naenantera era no fumada como lo hacen los wichís, sino aspirada, ¿no? Como la huilca, como los Sí. tiahuanaco. ¿Tú tienes así una comparación entre el efecto de fumarla e inhalarla? Más Como, o menos que subjetivo como todo, pero este señor Fortunato es su nombre, buen nombre para un chamán, ¿no? Fortunato, ¿no? ¿Verdad? Él me dijo que él prefería fumar y él lo mezclaba con tabaco y compraba en el pueblo Tartagal, él compraba papel de enrollar y se hacía sus propios puros. En mi experiencia, fumar es más potente y más largo, de más larga duración.
la nariz es como incómodo. Y una vez Jonathan y yo inhalamos un rapé de los Bororo que estaba lleno de cenizas. Fue tan doloroso que cualquier efecto me parecía que te pudiera dar ese rapé se eclipsaba por el dolor de las cenizas. Sí que no sé, pero yo te diría que fumar es el método más efectivo. Aunque claro, para nosotros ahora, gente del siglo XXI, hacer la extracción de bufotenina puro e inhala eso y no te metas en líos, ¿sabes? Ahí se la bufotenina, inhala y ahí vas a tener el fuerte golpetazo. O sea, y una vez le preguntó a alguien, a Sasha Shulgin, acerca de la diferencia entre sintéticos y artificiales y naturales. Sasha le contestó, me acuerdo, le dijo, una planta produce ciertos alcaloides y son naturales. Yo soy parte de la naturaleza, yo construyo estos alcaloides, así que son naturales. Sí, me parece lógico. Sasha Shulgin es Alexander Shulgin y Anne Shulgin. Ellos son los grandes héroes de este sistema, yo diría. Si no conocen los libros, ahí abajo hay uno, el de Tical y Pical, triptaminas que he conocido y llamado, o Pical fenetilaminas que he conocido y llamado. Y él hizo, yo no sé, más de 400 compuestos. Y es un tipo bien interesante, los probaba él mismo cuando él sentía que este nuevo alcaloide, que no existía en el mundo antes. Imagínense ustedes, es algo que es fascinante de la química, ¿no? Que uno pueda construir algo que antes no existía. Parece totalmente mágico eso. Y él hacía esto que le cambiaba su mente, ¿no? Y cuando a él le parecía interesante, lo compartía con él. Y después, cuando le parecía más interesante para dárselo a otros, lo compartía con otros. Y en cierto modo era alegal. Sí, porque era nuevo, ¿sabes? Y también me parece el mejor. Como diría yo, no sé cómo salga bien, pero yo creo que la legalización de las drogas es malo. Yo creo que no debieran ser nada, ¿no? Compramos este computador y no hay una ley que diga que el computador es legal. O sea, yo preferiría que no fueran legales ni ilegales, tú sabes, que fueran algo que yo pueda adquirir por mi voluntad o porque lo crecí en el patio de mi casa o lo que fuera, pero no que tenga que ir a la policía y hacer cosas. Lo que yo veo, la inconveniencia hoy día en la Florida, la marihuana médica es legal, pero entonces tienes que ir a un médico que te hace una receta y eso va al archivo. Entonces, ¿qué pasa con las condiciones de demandas de seguros en Estados Unidos, por ejemplo? Si yo voy en mi auto y tengo un accidente y entonces pasa algo y se ve en mi récord de que yo tengo marihuana médica por la receta, o qué pasa si algo médico, si tienes un problema en los pulmones, por ejemplo, y ven que tú estás fumando marihuana, enseguida ahí las compañías de seguro para sacarse de esto van a irte arriba. Entonces ahí está otra cosa que yo veo terrible en cuestión de legalidad, aunque sea la legalidad médica, ¿no? Déjeme tranquilo y yo hago lo que me dé la gana, de la forma que me dé la gana, en cualquier contexto, y no tener que pedir un papelito a alguien para hacer esta cuestión, ¿no? Es como una restricción al ser humano. De lo último ya nos hacen ilegal hasta nuestros líquidos internos, ¿no? Vaya, como la idea de que tú le donas tu orine para ver si tú hiciste marihuana a cualquiera, a Sodimac, por ejemplo, para trabajar, si te piden tu orine. ¿Qué falta de respeto es esa, ¿no? De que te pidan tus cosas, tus líquidos privados, digo, o tu pelo, ¿sí? Para hacer estas barbaridades, de hacerte, de siempre estar mirando, ¿verdad? Sí. Y que yo creo que lo mejor, si van a hacer ustedes un programa para legalizar drogas acá, no hagan para alegalizarlas. Yo no creo que ningún gobierno acepte eso, porque es conceder control a lo que ellos quieren tener control sobre eso, pero es ideal. Vaya, a mí me gusta cuando voy a California, tú vas ahí a la tienda y hablas y te dan un menú y es como muy agradable, ¿no? Pero ¿no? Sí, ¿no? Sí, y bueno, hablando de estas legalidades, en California iniciaron este movimiento que se llama Decriminalize Nature. Y Decriminalize Nature ya ha ganado en Oakland, ¿no? Ya es porque se pueden hacer referendos de municipio.
y en Oakland no, así estoy correcto. En Oakland ganó y hay estas tiendas que puedes comprar todo tipo de naturaleza que ha sido descriminalizada. Pues, hongos, sí. ¿Tú creo que lo puedes? Peyote también, sí. Sí, es como esa me parece una solución extraordinaria. Legalize, decriminalize nation. Tiene hasta un bonito nombre. Sí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Yo quiero hacer un comentario, Okay. solo un comentario con respecto a eso que mencionaste, esa reflexión de Alexander Shulgin, con respecto a que si es que la flor también sintetiza y es natural, y lo que sintetizamos los seres humanos deja de serlo. Creo que eso se da también cuando hablamos de la agricultura natural, o de la apicultura natural, o de la medicina natural, y con esta distinción de que hay drogas naturales, que hay drogas artificiales. Creo que implícitamente en esa distinción estamos diciendo que estamos fuera de la naturaleza, y quizás incluso podría entenderse como que somos sobrenaturales en algunos casos. Y por lo mismo creo que a mí me gustaría encontrar otra palabra para referirme a estas, cuando hablamos de naturaleza, porque creo que generalmente los usamos de tal forma de que no estamos incluidos en ese concepto. Preguntas también, si alguien más tiene. Eso es lo que a mí me molesta de la palabra medicina. Cuando te dicen vamos a tomar la medicina, ya sea en un contexto de ayahuasca o de peyote, pero eso me parece tan ligado al concepto del pecado original, que me repele, ¿no? Porque el pecado original es algo que todos nacemos con eso y tenemos que curarnos con la religión cristiana para no estar enfermos de lo que sea el pecado original. Y entonces aquí es lo mismo, la medicina. ¿Pero por qué? La medicina es algo asociado con algún problema físico muchas veces. Yo prefiero, no sé qué nombre, en tópico, como decía Jonathan, pero esto de medicina me parece tan cristiano que da un poco de revulsión. Que Jonathan se encargó ayer con entóptico. Perfecto, yo estoy de acuerdo, es un tremendo nombre, muy lindo también. Entóptico. Psicóptico, perdón. Entóptico, psicóptico. Sí, psicóptico. Disculpa, Jonathan. Era. Pero bueno, pero medicina tiene ese sabor a cristianismo que me. Bueno, que tengan